Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? ¿Cómo están? Muy buenas noches, o tardes o días, dependen a la hora que nos escuchen. Y pues bienvenidos, ya empezamos, así que ya saben, súbanle todo el volumen porque ya saben que yo hablo quedito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 10 de junio del 2026 por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también pueden descargar la app de Radios México y ahí buscan Violeta Radio. Y ya saben dónde están los audífonos morados, ahí le pican, ya saben que también ya estamos en YouTube y se quedan los videos guardados en YouTube y en la página de Facebook de Violeta. Y pues bueno, ya ven que la semana antepasada nos quedamos como que con una sensación extraña por el tema y también como que nos faltaban varios temas que tocar. Y pues vamos a hablar de la segunda parte sobre las víctimas de violencia sexual. Y para hablarnos de este tema tenemos a nuestra invitada Alejandrina García Rojas. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar. Y pues bueno, para recapitular un poco, ¿qué es agresión sexual y cómo sabemos si dudamos si hemos sido víctimas o no? Bueno, las agresiones sexuales incluyen que una persona o personas te forcen o tengan relaciones sexuales o tocamientos sexuales contra tu voluntad. Las agresiones sexuales pueden ser sutiles, como manoseos, tocamientos en zonas genitales o sexuales, y también pueden incluir violencia más extrema, en el cual haya violación o golpes. Pero la agresión sexual siempre, el componente central es que invaden tu intimidad y hay un contacto con las zonas eróticas de una persona. Entonces, sí puede haber, o que la otra persona te toque con sus genitales. Básicamente eso es una agresión sexual. Okay. Pues también como objetos también podría ser. Sí, también podría ser, porque a veces hay, sobre todo en el caso de la violación, que la violación no ocurre con el pene de una persona, sino que se usan objetos. Sí, que pueden ser diversos. La gente es muy creativa también para la violencia. Sí, por ejemplo, también aplicaría si, no sé, vas en el metro o en el transporte público y así como que vas parada o sentada y así como que te empiezan a restregar el miembro o a como que pasan casualmente algo que tengan así como que en la mano. Sí, eso es una agresión sexual. Dentro del código del metro lo llaman acoso sexual, y en el caso de que vayas en el transporte público en la Ciudad de México, sobre todo en el metro, tú puedes hacer una denuncia de que alguien te tocó, ya sea con su miembro o con la mano, y se hace la denuncia y se registra. Ah, ok. Y por ejemplo, si tú, bueno, esto es como de leyes, pero a lo mejor sabes, si vamos como grabando o alguien más graba como el momento de que están agrediendo a alguien, algo así, ¿es un como argumento válido o ya ves que luego dicen, no, es que fue sin su consentimiento y está prohibido grabar? Es que eso depende un poco de la legislación de cada lugar, porque México, aunque tiene una legislación generalizada para varios temas, en cada estado tiene los códigos civiles
ahí hay pequeñas modificaciones en estos temas de agresión, de agresiones sexuales o de violencia sexual. Ok. Entonces, o sea, sí se puede grabar, más bien, si alguien graba y tiene una evidencia fílmica, podría aprovecharse. Ya se verá en el caso de un juicio o si se acepta o no como prueba. Pero Pero si si no, la pregunta mínimo es, yo lo estoy queman. viendo y film, ajá, si yo estoy viendo y filmo, ¿va a servir de algo? Pues toda prueba puede servir de algo. Ok, entonces, para unas cosas tan buenas y para otras no tan buenas estar grabando, pero en estos Ujú, casos, por favor, así como que todo el mundo grabe todo lo que pueda porque nunca saben ujú. todas las personas si o vidas o qué le pase a otra persona en Sí, lo este que caso. habría, en este caso, lo que habría que tener cuidado con la grabación es que sea tu propósito la denuncia y entonces se use de esa manera. Porque si Ujú. se comparte indiscriminadamente, puede pasar al otro tema de pornografía. Porque Ah, si bueno, tú yo no, grabas y se va yo no me refería indistintamente tan hacia, así, sí. ajá, si se graba y se va indistintamente, si tu propósito es Sí, que sea con fines de denuncia, tiene que llevar ese uso, ok, no sí, pero repartirlo pues así a diestra y sí, siniestra. no, más bien como que en mi mente estaba como tipo que estás en el metro y no sé, empiezan a manosear a alguien y tú lo grabas algo así. O sea, que no sea como tan gráfico. Ujú. Ahí sí podría hacerse como que si no te hace caso a las leyes, pues mínimo como que lo quemas por las redes y ya hasta luego a veces si tienes suerte lo corren de su trabajo y demás. Pues sí, pero bueno, ahí va de todo un poco. Digo, sí es algo, es que es muy fina la línea entre que sea algo de beneficio o que sea algo de perjuicio. Mm, Ujú. sí, también. Luego luego todo puede ser usado en tu contra. Con Es estas cierto, leyes ya no se sabe nada. con nuestros sistemas legales cambiantes puede pasar de todo. Ah, ¿qué te digo? Ese es un tema muy, muy complicado, creo que en todos los ámbitos habidos y por haber. Ujú. ¿Existe la agresión sexual verbal o se quedaría en acoso? Mm, sí, Eso sí, apenas se me sí, ocurrió hace rato. sí, sí, estos, esto que vivimos mucho las mujeres, sobre todo cuando eres adolescente, que pasas por un lugar de puros hombres y te dicen cosas sexosas y ofensivas, Ujú. pues entran dentro, podemos verlas como agresiones sexuales porque llevan un contenido sexual. Eh, entonces, entran en el acoso, porque no hay un tocamiento directo, pero sí hay una violencia, esta es hasta cultural, ¿no? Una violencia, es parte de, sí, una violencia social, porque te Ujú. agreden en un espacio público con insultos sexuales. Ok. ¿Cuántos tipos de violencia sexual o nada más hay como Lo que pasa, tocamientos y como, violación? ¿O hay no, más? mm, es una pregunta interesante. Es que dentro de las categorías de violencia si uno revisa la ley para vivir del derecho a vivir una vida libre sin violencia, la ley hace dos categorías, en donde está tipos de violencia y modalidades de violencia. Entonces, los tipos mucho tienen que ver con que sea psicológica, física, sexual, económica, y las modalidades es los espacios donde la desarrollan, ¿no? Donde se desarrolla la violencia, la familia, la escuela, el trabajo, etcétera. Entonces, ahí se ha ido agregando cosas como la violencia obstétrica o la violencia económica. Entonces, la violencia sexual está catalogada ahí y como ley enuncia algunos ejemplos, pero no son los únicos que puede haber. Entonces, por eso como que el resumen es,
si te están tocando, si hay tocamientos de estilo erótico, sexual, y están siendo contra tu voluntad, estás viviendo violencia. Así sea tu novio o tu esposo. Porque te está tocando cuando tú no lo deseas, no está haciendo un acuerdo entre las integrantes, ¿no? Entonces, por eso es, mira, a los estudiantes de secundaria yo les doy un ejemplo. Una vez, este es un ejemplo personal, a mí me tocó subirme en el metro y estábamos así, pegadísimos la gente en el metro. Y un hombre me tocó el cabello, pero me lo tocó sensualmente. Él se estaba excitando con tocarme el pelo y fue sumamente incómodo. Ha sido la estación más larga de mi vida, el minuto y medio más largo de mi existencia, porque yo no quería que me tocara, pero no podía moverme a ningún lado. Y no sabía cómo decirle que lo dejara de hacer. Además, me sentí tonta queriendo decirle, deja de tocarme el pelo. Pero él se estaba erotizando con tocarme el pelo. Entonces, eso es lo que pasa con la agresión sexual. Si el otro se erotiza y tú no estás de acuerdo o tú no estás involucrada en eso, pues eso es violencia. Claro, eso, bajarse del metro y decir me tocó el pelo, me van a decir los policías. Bueno, todavía no existían esas leyes en ese momento, pero ahorita lo pienso y me iban a decir, es que aquí en nuestro catálogo no viene eso. Sí. No se iban a reír de ti y decir, ay, señora, van embarrados, se van tocando todo con todo. No sea tan Deje eso, delicada. deje eso para las señoritas que la molestaron por traer minifalda. Pero este es el ejemplo de si el tocamiento, es que sé que nos centramos en que sean en las zonas erógenas, en las zonas donde tú también puedes sentir sensualidad, pero esta vez era el pelo y el asunto era esa. Él estaba sintiendo placer, pero yo no. Eso es lo que va a caracterizar la violencia sexual. Y claro, esta puede ser de que te toco las nalgas, te acaricio los genitales, te toco los senos, las piernas, hasta hechos como te introdujo un dedo, así, ¿no? Sí, y es que, bueno, ahorita que lo mencionas, es que luego simplemente hasta ni siquiera te tienen que tocar con el verte y que se empiecen a tocar ellos o que empiecen a hacerte caras o algo así, es tan incómodo para una, pues decir, ay, pues voltease para otro lado, pero no saben, o sea, de verdad, cómo nos afecta hasta mentalmente y de verdad, o sea, puede sonar hasta tonto, pero no, porque sí que nos va generando un trauma y estuvimos traumadas viendo a ver cómo nos están hasta viendo cada persona. Y se siente el morbo, como, o sea, bueno, es lo mismo que un señor, un viejito, así como que se te quede así como que viendo y te sonría, que un viejito todo libidinoso se te quede viendo con cara de te quiero hacer hasta no sé qué tanta cosa. Sí, el asunto es volverse objeto sexual de otra persona sin tu consentimiento, porque eso es. O sea, por ejemplo, supe de un caso que una unidad habitacional demandó a uno de los señores que se estaba exhibiendo. O sea, él estaba desnudo en su casa, pero abría las cortinas y se masturbaba en los ventanales de su casa. Él decía que no cometía ningún delito, pero sí estaba violentando el espacio, aunque estuviera en su casa, se exhibía ante las demás personas y tenía toda la intención de que lo vieran. Sí, pues. Entonces, por eso van siendo estos catálogos, o sea, las claves son estas, ¿no? O sea, si se están erotizando contigo y tú no estás queriendo, pues es violencia. O sea, mira, el ejemplo que yo puse, o el que tú estás poniendo de él se está masturbando mientras me ve, pero si yo estoy de acuerdo, si yo soy parte de ese intercambio, si quiero experimentarlo así con la persona con la que estoy, pues está bien, hasta lo voy a disfrutar, es parte de los juegos eróticos. Pero si se está erotizando conmigo y se está masturbando conmigo y yo no quiero verlo, porque, por ejemplo, eso sí, ver a otras personas en los catálogos de
abuso sexual en la infancia está si te obligaron a ver actos sexuales Mm, y que alguien se masturbe es obligar frente a ti y tú no deseas, pues es obligarte a ver un acto sexual. ujú. Sí, porque, por ejemplo, o sea, tú pusiste el ejemplo de cabello, también el ejemplo de ver, pero una vez me pasó algo muy extraño, ya lo había comentado, que como dices, o sea, como que no sabes qué hacer y a lo mejor como que tú lo ves, como que dices, ay no, pues estoy siendo muy mal pensada, pero creo que se siente, ¿no? Ese sexto sentido, cuando te empiezan a agarrar la cara de cierta forma, aunque sea un viejito que dices, ay, pues un viejito así como que viene y te pregunta así de, ay, ¿qué te pasó? Te quiere hacer la plática porque está muy solo. Y otro de un viejito libidinoso que me tocó fui con una amiga a Zambos, fuimos a comer y así como que nos interceptó a medio camino. Y yo como estoy en silla de ruedas, es como muy común que los niños, sobre todo las personas mayores, como que pregunten, ay, ¿qué te pasó? Y no sé qué, y así como que depende del tiempo y las ganas, así como que les hago más breve o más rápida la historia o así como que un poquito más, así como que detallada. Entonces, pues como que pues, yo ya quería ir a comer, entonces dije, no, pues tuve un accidente. Ay, no me digas, y no sé qué. Y entonces así como que el señor se alargaba y se alargaba. Y yo dije, bueno, ok, es un viejito que pues no tiene nada que hacer. Pero cambió el asunto cuando el señor así como que me empezó a agarrar la cara. Y de repente me hizo así que hasta los dientes para abajo y más bien así como en la mano, pues sí, el labio para abajo para verme los dientes, como si fuera caballo, así como si fueran a comprar los caballos que les ven hasta los dientes, así, y se puso a verme los dientes y luego se fue para adelante y me empezó a ver porque traía un pantalón así de pesquero y me dice, ay, tienes bonitas piernas y no sé qué. Y me empecé a sentir yo incómoda y no era como que me estuviera como que, pues, cuando dices tocando genitales o Ujú. no sé, diferente, pero yo llegó a un punto que, o sea, mm, suena absurda la comparación, pero digamos que yo sentía violada mi intimidad, mi espacio personal Ujú. y me sentí muy, muy incómoda. Eso también podría ser como un tipo de violencia, aunque digamos no se pueda ver como tan violencia. A ver, si es un tipo de violencia, aunque no lo podamos meter tanto en violencia sexual, Ujú, porque invadió tu intimidad. O sea, más bien, como invade tu intimidad, sí podría verse como violencia sexual, pero le faltan estos componentes si uno quiere hacer una denuncia. Pero sí, la vivencia me tocó sin mi permiso, invadió mi espacio vital, que es parte de mi intimidad. Por ejemplo, bueno, el espacio vital, muchos lo conocimos durante la pandemia como sana distancia, sí, porque es esta distancia de 2 metros, o bueno, 1,5 metros, depende del ancho de tus brazos, en el que este es tu espacio mínimo. Quien entra en ese círculo es gente en quien tú confías y en que les vas a dejar entrar a tu intimidad corporal. Por eso es ujú, tan complicado estar en lugares tan estrechos como el transporte público en la Ciudad de México. Y no, digo, es el transporte que más ha vivido, ¿no? Supongo que hay otros lugares donde el transporte es diferente, pero el metro de la Ciudad de México o el metrobús, pues estás muy pegado. sí, Entonces, tu espacio se restringe y todos tenemos un mínimo puedo restringir mi espacio hasta aquí. Por eso a veces es tan difícil estar en estos espacios y uno empieza a dar codazos y decir, oiga, ya, ¿no? sí, Ajá, entonces, eh, de seguro, todos pueden, si ustedes tienen un aro de hula hula y se lo ponen, esa es una forma muy gráfica de decir, este es mi espacio. Y entonces, si alguien entra ahí es porque confío en esa persona, porque ya le estoy dando acceso a mi cuerpo. Y si ujú, alguien te toca la cara sin que tú quieras, pues es violento. Ahora sí, como quien le dio el derecho a ese señor de andarte tocando y de ujú, andar revisándote y además andar diciendo esas cosas.
o sea, esas expresiones sobre tu cuerpo. Sí. Por eso en los movimientos feministas también decimos mucho esto de no se juzgan ni se habla de los cuerpos de otras personas. Porque, o sea, sí debería, sí es una violencia estructural, no es estructural, es una violencia social, perdón, es una violencia social. Esto que muchos hombres hacen de estarse pasando las fotos de las mujeres, el póster el póster de mujeres en bikini en los talleres mecánicos o en lugares donde hay muchos hombres, ahora que se les pueden pasar los celulares, la crítica al cuerpo de las mujeres, de esta está piernuda, esta está no sé qué, eso es violencia. Y sí podría hasta entrar en estas, en muy estricto, podría entrar en lo que también llamamos la cultura de la violación, porque culturalmente promueve que las mujeres están ahí a disponibilidad de todos, de los hombres. Entonces, si esto que viviste es violencia, no sé qué tan sencillo podamos decir, sí fue sexual, pero el hecho es que se metió con tu cuerpo y te hizo sentir insegura, te acosó. Sí, y aparte a cada rato estaba de que, ay, ¿y qué van a hacer después? Vámonos de fiesta, ¿no? O sea, era un señor como de más de 80 años. O sea, ¿tú crees que vamos a ir de fiesta con él? Y yo así de, o sea, no, señor. No, pero estaba pues aprovechándose de su condición de edad, insistiendo en algo. Es que, pues sí, hay diferentes, pues sí es acoso, porque hay alguien que insiste en buscar el encuentro, en estar presente, y tú ya dijiste que no, un no debería ser suficiente. Entonces, por eso también dentro de la educación en sexualidad hablamos mucho del consentimiento informado y del consentimiento sexual, de que si tú vas a tener relaciones sexuales, la persona tiene que decir que sí quiere y que tiene que decir que sí justo antes del acto, porque en ese momento hasta puede decir que no quiere. O sea, si la persona está inconsciente, no. Si la persona no sabe, no. Y si la persona quiere estar contigo, si quiere tener relaciones sexuales y en el último momento se arrepiente, está en su derecho. Pero tú no tendrías que obligarla a tener relaciones sexuales. Entonces, ni bajo las condiciones que tú quisieras, ¿no? Aunque lo hayan hablado antes, si a la mera hora se arrepiente, es mejor No es no. arrepentirse. No es no, en efecto. Y un no debería ser suficiente. Por eso es horrible esta canción de Arjona. Sí, dime que sí, ya estarás diciendo que, Ana, que dime que no, ya estarás diciendo que sí. Ajá, Algo así. o sea, es horrible porque dije que no, y es que no deseo, es que no quiero, es que... Entonces, eso es lo que nos hace más patente que uno está viviendo violencia sexual en este caso, porque hay cosas eróticas o atractivas o de la atracción que están sucediendo sin que una de las partes quiera. Sí, y nosotras como mujeres en silla de ruedas, fíjate que es como bien común que se les haga como, no sé, como muy normal que llegan y así como que, ay, y te agarran la pierna y te están agarrando, así de como que, no, o sea, no porque no la sienta, que decir que, oye, así, ven y agárrala. Entonces, no está padre, no nos estén tentoneando. Somos personas normales que estamos sentaditas y sentimos o no sentimos, pero es nuestro cuerpo. Claro, eso es cierto. Entonces, es como esto otro que viven las personas de pelo crespo o chino, que la gente le dice, ay, qué bonito tu cabello, y se lo tocan así de, ¿quién les dio permiso? Sobre todo si O son las embarazadas. o las embarazadas, ay, tu panza, así, déjenme mi panza en paz. Sí, así de que, ok, si es muy cercano, ok, sí así como que, pues ok, agárrame la panza. Pero si es un extraño de, ay, tu bebito, así digo, espérate, tranquila, ¿no? O Sí. tranquila. O sea, pasa por el respeto de los cuerpos, de las personas. Como que se creen que nada más porque tenemos
la condición de tener una discapacidad o la condición de estar embarazados o demás, y como que, ay, tienes permiso de venir y tentonérmela, como se te ocurra, no. No, exacto. Oye, Ale, y hablando ya en temas de violación, ¿qué es la disociación? Muchas víctimas describen la agresión como si se hubieran salido de su cuerpo o lo vieran desde afuera. ¿Nos puedes contar un poquito? Claro, es que es un mecanismo de defensa. La disociación, la disociación se siente en momentos donde hay mucha violencia y entonces las personas, como las personas se separan de sí mismas. Entonces una parte de su conciencia se puede fijar en un detalle y ahí quedarse con la idea de que a mi cuerpo le está pasando esto, pero yo no estoy ahí. Esa es la disociación y es un mecanismo de defensa para proteger la psique del acto violento que se está viviendo. Entonces, por eso hay personas que vivieron violencia sexual y pueden recordar la lámpara, con muchos detalles, la lámpara, pero no el agresor. O pueden recordar detalles, la ropa, lo que había alrededor, y a veces es la herramienta para recuperar el recuerdo y hacer la narración de la violación. O hasta el olor, ¿no? Sí, pues, cada persona es diferente, entonces alguien se puede enfocar en un olor, alguien en algo visual. Como somos muy visuales, pues me estoy enfocando en esa. Pero sí, alguien se puede quedar con un sonido, o con el olor, o con una imagen, y ese les ayuda a separarse, a separar su mente de su cuerpo y de lo que están viviendo en ese instante. Sí. Y aclarar otra vez, como dijimos la vez pasada, no porque el cuerpo reaccione quiere decir que la está disfrutando. Por favor, Sí, no se sientan culpables. Recálcanos este punto si se lo perdieron la semana antepasada. sí, es decir, algo que llega también a pasar con muchas personas que viven violencias sexuales, oigan, pero mi cuerpo reaccionó y yo tuve un orgasmo o lubriqué, o en el caso de los hombres tuve una erección. Lo que sucede es que en el cuerpo el acto sexual se hace a través de la respuesta sexual humana y esta es una respuesta automática. Entonces, cuando empieza la fase de excitación, pues se activa todo el mecanismo. Entonces, aunque está haciendo contra tu voluntad, tu cuerpo va a reaccionar, y en el caso de las mujeres a lubricar y en el caso de los hombres a tener una erección, pero no quiere decir que tú estés consintiendo y que tú hayas permitido. Entonces, tu cuerpo está teniendo una reacción natural. Lo voy a poner así, o sea, cuando uno tiene hambre y pasa por un puesto de tacos, ¿qué ocurre? Se te Salivas, antoja, te da hambre, salivas. salivas. Si tú tienes hambre y hueles comida, salivas, porque eso es el mecanismo, es la respuesta automática que tiene nuestro cuerpo para prepararse para comer. Entonces, es como eso que dicen de sintió placer, entonces lo deseaba. Es como decir que un taquero te cobre porque salivaste cuando pasaste por su puesto. O sea, Sí. si tenías hambre o si se huele muy rico, vas a salivar. Y eso no está en tu control. No es simplemente como una reacción del cuerpo porque así estamos programados, porque así nacimos. Uh-huh. Y si alguien fue víctima de violación, de agresión sexual, no se sientan mal porque su cuerpo reaccionó. No es que lo hayan disfrutado, no es que lo hayan querido, es simplemente porque así es el cuerpo. Uh-huh. En efecto. Si alguien que te dice que es víctima sexual, como que, ¿qué sería lo primero que le puedes decir? Si es así como que una amiga o algo así, alguien cercano, amigo o amiga, porque ya Uh-huh. sabemos que tanto hombres como mujeres. Eh, pues algo que le puedes decir a alguien que ha vivido, que te comenta
que ha vivido violencia, algún tipo de violencia sexual, primero es muy importante que puedas escucharle con el corazón abierto, es decir, que estés dispuesta a escuchar, que no le interrumpas y que le creas. Y sé que nos causa mucha curiosidad y uno empieza a preguntar más cosas, pero dejemos eso para los profesionales, o sea, es decir, si va a levantar una denuncia, si va a ir a terapia, porque a veces preguntar muchos detalles hace que las personas se sientan cuestionadas y lo que quieren, si eres su amiga, es compartirte qué le está pasando. Ahora bien, dentro, digamos que los primeros auxilios psicológicos para algo así, está esta parte de escuchar a la persona, de preguntarle cómo se siente, preguntarle qué desea hacer, como regresarle que ella es quien toma decisiones ahora sobre lo sucedido. No todo el mundo está preparado para hacer una denuncia o para hacer otras cosas, pero sí es importante lo siguiente, ¿no? O sea, si vivió una violación y tiene poco de haberla vivido, unos días, sí va a ser, sí está en el punto crítico para recibir apoyo médico y que pueda tomar, en el caso de mujeres, la pastilla de anticoncepción de emergencia y también la profilaxis post-exposición al VIH. Entonces, sobre todo en el tema de prevención de VIH, pues sí se tienen 72 horas para que el medicamento haga efecto y evite un contagio. En el caso de prevenir un embarazo hay un poquito más de tiempo. Pero si hay ese lapso, sí puede uno decirle que si necesita hacer algo, puede recomendarle ir a un espacio médico para esto. En el caso de la Ciudad de México, se puede ir a la clínica especializada Condesa, ya sea en la Condesa o en Iztapalapa, y recibirán atención de inmediato en este tema de la prevención. Ok, creo que como los puntos a resaltar es estar ahí, escuchar y como ayudarles a nuestras posibilidades, ¿no? Así como preguntarles en qué te puedo ayudar, si quieren como compañía o nada más que los escuchemos o qué es lo que necesitan, ¿no? Sí, en efecto, es un buen resumen. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete el entorno cercano por querer ayudar, pero que terminan asfixiando o presionando a la víctima? Insistirle que lo haga un secreto. Eso yo creo que es lo más fuerte. O sea, decirle no pasó, o no, pero lo bueno que estás bien, ve las cosas positivas, podemos dejarlo aquí, no tienes que hacer algo más. Aumenta la idea de que esto es un secreto que no se tiene que hablar. Y sin en cambio, si alguien te contó algo, pues tú puedes preguntarle si necesita algo, si quiere hacer algo más y ponerse juntos a investigar dónde puede recibir más ayuda. Porque, por ejemplo, si quieres hacer una denuncia después de una violación, o sea, si viviste una violación y lo quieres denunciar, es muy importante no bañarse, porque en tu cuerpo, en tu ropa se quedaron las pruebas. Pero uno quiere hacerlo. Sé que es como muy fuerte tener que decir esto, pero revictimizar es muy sencillo diciendo no hiciste esto, no debiste llevar esa ropa, ¿por qué ibas por ese lugar? Estas formas, sé que uno lo dice desde la preocupación, pero eso aumenta la idea de yo fui culpable de lo que me pasó. Y las preguntas o las ideas que llevan a no lo cuentes aumentan la idea de que esto es un secreto y que está mal. Esas son formas que a veces, en vez de ayudar, perjudican. Entonces, lo que sí ayuda es apoyar a la persona, creerle,
preguntarle cómo la podemos apoyar. Ujú. Si nadie tiene idea, pues a lo mejor hay que investigar. Espero estar resolviendo las dudas. Sí, y no aplicar, creo que el famoso, ¿y cómo ibas vestida? Ya ves, por vestirte así, si te habíamos dicho que no pasaras por ahí, si ya sabes cómo está la ciudad. Creo que son de las 20,000 cosas que no se necesitan escuchar y menos en ese momento, ¿no? Sí, mira, lo que yo he notado poniendo otros ejemplos es que si uno narra un asalto o un choque o un robo, quienes te están escuchando empiezan a decirte, ¿y por qué no hiciste esto? ¿E hiciste aquello? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste esto otro? ¿Te fuiste por acá? Y nomás pensando en robo, asalto, accidente, Ujú. ante esas preguntas tú te vas sintiendo inadecuado y hasta sientes que te están regañando. Del otro lado hay preocupación, tarda uno en entenderlo, pero mientras ya te sentiste regañado. Ahora imagínate en violencia sexual. Ujú. Entonces, no necesariamente hay que cuestionar un montón de cosas o decirle, te dije que por ahí no te fueras, porque, vamos, la violencia sexual ocurre en tu trayecto de todos los días. A veces ni siquiera es porque cambiaste de ruta, Ujú. es el camino que siempre usabas. Más bien, O hasta, mira, o hasta tu familia. o hasta en tu familia, está siendo en tu casa, Ujú. con tus parientes. Pero quisiera compartirles un caso de una adolescente que ella regresaba a la escuela, ella regresaba de la escuela a su casa y como muchas veces se fue por una zona de escaleras, en vez de irse por el camino asfaltado, dijo, se va por las escaleras. En la zona de estas escaleras, un hombre la agarra y la arrincona contra una pared y la manosea y le dice, sí, la manosea y empieza a tener un abuso sexual. Ujú. Entonces, él hizo un movimiento en el que ella logra zafarse de él y bajar corriendo las escaleras. Ella en eso no recuerda que no hubiera pasado ninguna vecina del lugar. Cuando llega a su casa, llega alterada. Su hermano la ve, su hermano le lleva como unos 6 años. Entonces, cuando la ve, le dice, ¿qué te pasó? Ella, el hombre no la lastimó, o sea, no le hizo rasguños ni heridas, aunque sí la manoseó y la toqueteó. El hermano le dice, ¿qué te pasó? Y ella le dice, lo que le pasó. Y llora con él y le dice que no sabe qué hacer. Él la consuela y le dice, ahorita lo arreglamos. Y le habla a sus papás, que están en el trabajo, y les cuenta, le pasó esto a mi hermana. ¿Qué vamos a hacer? Ambos papás dejaron sus trabajos, se fueron por la hija, la vieron y después se fueron a una fiscalía a levantar un acta. Ujú. Todo eso ocurrió. Y aunque ellos, toda la familia estuvo involucrada en eso, pues por todo un día, y la chica se sentía estresada por tener que contarle al hermano y después a sus papás y después en la fiscalía, Ujú. sí se sentía mal. Y su mamá le dijo, para mí es importante que algunos de tus tíos sepan esto para que te ayuden. Y entonces hablaron con sus tíos para que le contara y sus tíos también fueron a verle días después para preguntarle cómo estaba. A partir de Ujú. eso, llega conmigo a terapia. Pero ustedes ven el mecanismo. El hermano notó que algo le había pasado. Ella sí sintió en la seguridad de decirle que le había pasado. El hermano sabía que eso tenían que resolverlo los papás y los papás papá y mamá hicieron algo. Y todo su entorno social también. Ujú. Su mamá le dijo al resto de los familiares y de personas cercanas,
vamos a contarles algo fácil de contar, que es que te asaltaron, por si te ven rara y tú puedas decir que te pasó algo. Cuando tú quieras cuentas lo que realmente pasó. Pero todo eso fue un mecanismo. A mí me asombró la rapidez con que la familia decidió todas estas cosas. Ujú. Y sí, la chica no volvió a pasar por ese lugar por mucho tiempo, pero tuvo que empezar este proceso de terapia para abordar este tema y otras cosas de seguridad. Ujú. Pero este es me gusta decir este ejemplo de esta chica, porque aquí es como, ¿qué hicieron esta familia? Ahorita que te lo acabo de contar, ¿tú qué ves que hizo esta familia ante el evento? Para empezar, escucharla. Bueno, conocerla, el hermano se dio cuenta sin que ella le dijera nada, porque la conocía, la vio rara y le preguntó. ¿Qué quiere decir? Que existía la confianza y la hermana tuvo la confianza de contarle a su hermano. Y los dos se sintieron en confianza de decirle a los papás. Y hicieron como un círculo de apapacho para protegerla y luego hacerlo un poquito más extensivo a los demás familiares sin contarles como que la verdad, verdad, hasta que ella estuviera lista, se quería contarlo. Exacto. Entonces, yo creo que en esto de qué hacemos ante esto, este es un ejemplo de si vas conociendo a las personas que te rodean, tú puedes entender que algo pasó. Uh-huh. Si promueves confianza y estás en espacios seguros, vas a contar qué pasó. Y en este caso, ambos papás dejaron el mundo y fueron a ver a su hija. Mamá y papá fue así, dejamos todos y vamos, y fueron a atender eso. Uh-huh. Porque atenderlo era prioridad para que ella volviera a sentirse segura. Esa adolescente aprendió que su mundo está dispuesta a protegerla en las medidas que puede. Entonces, lo traigo como ejemplo de qué cosas sí pueden ser. A lo mejor esta mamá y este papá tenían más información de qué cosas hacer, pero con la información que tuvieron hicieron lo que podían hacer. Uh-huh. Y aparte le hicieron sentir segura. Uh-huh. En efecto. Y crearon, Oye, dime. ¿cómo pueden las parejas o futuros vínculos afectivos de una víctima acompañarla en su intimidad y la reconstrucción de la confianza sin invadir sus espacios? ¿Tendrían las futuras parejas saber que ellas y ellos necesitan tiempo en esto de la sexualidad y de la intimidad sexual? Es que si tu pareja no sabe que la necesitas, pues no va a estar adivinando. Uh-huh. Entonces, para quien vivió violencia sexual y va a volver a la vida amorosa y sexual, sí es importante que tú empieces a buscar compañeros, compañeras erótico-afectivos que respeten tus límites. Porque si tú no quieres, si en el momento tienes un recuerdo, si te sientes abrumada por las imágenes o las vivencias del pasado, la otra persona tiene que saber que tú no es por eso. Y que si te quieres parar, si quieres pararlo, es por eso y no porque estén mal ustedes, o sea, la pareja en la relación. Uh-huh. Entonces, sé que la pregunta es, ¿qué puede hacer el compañero sexual? Pero es importante que la persona que vivió la violencia sexual y que está reconstruyendo esta parte de su vida, lo vea como un cómplice y le cuente esto y le diga cómo juntos van a descubrir estar en lo erótico y en lo afectivo. Entonces sí se necesitan compañeros y compañeras cómplices que estén dispuestos a aventurarse con uno en este nuevo descubrimiento de uno mismo. Y creo que sería como importante también, bueno, yo creo que sería como un poquito más fácil si van como a terapia de pareja, ¿no? Pues sí, podría ser.
Mira, una de las acompañó una chica que es sobreviviente de violencia sexual en la infancia Ujú, en todo este proceso de decirle a su familia, de ver la denuncia, y llegó un momento que me dijo que ya había un chavo importante en su vida con quien quería compartir la parte erótica. ujú. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, bueno, ve que sea un lugar seguro, un lugar donde tú puedes salir, y que él, si tú dices no, lo va a respetar y que la gente sepa dónde andas. O sea, no tienes que decirle a tu mamá, voy a ir a coger con un chico, pero que sí sepamos dónde andas. Sí, Y creo le que casi dije, todos tenemos como un cómplice, ¿no? Eso sí esa, le puedes decir. esa sí le puedes decir. Y entonces, ella había empezado a experimentar esto, ¿no? De volver a recuperar su cuerpo, primero con autoerotismo, y ahora ya se estaba aventando en esto. Ella no fue a terapia de pareja porque, pues, pues estaba empezando con este chavo como para ir a una terapia de pareja. Sí. Sí tuvo el encuentro erótico y sí fue satisfactorio para ella y sí le ayudó, pero hizo este trabajo personal ella primero y a él le Ujú. contó las condiciones que tenía y que si ella decía no, le dije que así. Por eso es como, era todo un cómplice él le dijo, sí, tú dices no y yo me paro. Y él iba así de, ¿vamos bien o me regreso? Y ella hasta cuando me compartió, me dijo, estuvo muy bien. Entonces, si ya son una relación muy estable, sí puede ser parte de una terapia de pareja. Si es una relación incipiente, tiene, yo creo, esta parte de encontrarte un cómplice con Ujú. quien puedas ir experimentando esta parte. Sí, que te sientas segura. Y yo creo que dependiendo del cómo lo que hayas vivido, a lo mejor empezar por el autoerotismo y sentirte cómoda con tu propia sensualidad, con tu propia sexualidad, con tu propio placer, va a ayudar a lo que sigue. Ujú. Al final siempre comparo el acto sexual como con bailar o con sí, porque es un lenguaje no hablado en donde te vas viendo, entonces a veces uno tiene que practicar solita primero el paso para ya aventarse a hacerlo con alguien. O sí, o cómo te mueves con otra persona. Sí. Ale, ¿qué pasa en los casos donde la mujer se queda viuda, tiene sus hijos, pero de repente conoce a otra persona, la mete a su casa y la nueva pareja abusa del hijo o de la hija y la hija o el hijo le dice y como que a veces sí le creen o a veces no le creen, pero no piensan dejar a su pareja. Y te cuento eso porque yo conocí a alguien que justo así como que pasó eso cuando estaba pequeña, Ujú, le dijo a su mamá y su mamá así como que no, o sea, la mamá sabía y le ujú. importaba un cacahuate. Pues llegó el punto que la mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues vete. Y corrió a una niña chica, la corrió de su casa y prefirió al marido. En este caso, si conocen a un niño que esté pasando por algo así, ¿qué pueden hacer los niños? ¿A dónde se pueden ir si no tienen a nadie más en quien confiar? Si los de su sangre los abandonaron y los dejaron a su suerte, o a lo mejor hasta le dijeron, pues órale, cómete a mi hija. ¿Qué pasa? Sí, lamentablemente de eso podemos tener muchos casos. Entonces, siempre ayuda que haya, o sea, siempre ayuda que haya otro familiar que pueda apoyar a esa niña o niño, allá no Ujú, estar en ese espacio de violencia, porque sí, hay familias, es decir, madres y padres que están dispuestos a someter a su familia de esta manera. Entonces, lamentablemente lo que tú cuentas no es un caso único. ujú. Entonces, ayuda, o sea, cuando uno sabe estas historias y si está en tu posibilidad ser parte de la solución,
porque a veces la solución es que estos niños vivan con otro familiar. Los agresores sexuales de menores muchas veces usan la frase de si tú cuentas esto, la familia se va a acabar. Sí. Y muchas veces cuando los niños y las niñas cuentan, eso ocurre, porque entonces entra los sistemas legales de los países y se llevan a los niños que viven la situación violenta y los tienen en las casas orfanatos, o los mandan con otros familiares. Y a veces es lo que se necesita, porque son los cuidadores principales quienes están ejerciendo estas violencias. Ahora bien, si una niña o un niño está viviendo violencia sexual por parte de su padrastro o de su padre, es muy seguro que vivan otras violencias, porque esta no está solita. Yo sé que es muy incomprensible para muchas personas las decisiones de mujeres de prefiero a mi marido que a mis hijos, porque eso suena. Sí, Pero es literal. Es literal. Bueno, esa aparece la descripción. Sin embargo, esas mujeres viven muchas veces en espacios sumamente violentos, que ellas creen que no separarse de esos hombres es la solución a sus problemas, que si se separan va a haber cosas más feas, y pues sí las hay, porque la mayoría de los feminicidios en el mundo, pero en especial en este país, los perpetradores son las parejas. Entonces muchas mujeres mueren a manos de sus maridos o parejas estables. Por eso no es así por eso ocurren estas cosas. O sea, estas mujeres que a veces permiten estas mujeres que escogen a su pareja por encima de sus hijas e hijos, no sabemos si no están siendo víctimas de una violencia más extrema donde siempre sienten su vida en riesgo. Claro, hay otras mujeres que deciden, bueno, por eso también están estas historias de mujeres que matan a sus hijos y ellas se suicidan para que la violencia pare. Entonces, hago estos comentarios porque las mujeres también a veces viven espacios donde está la desesperanza y no creen que haya oportunidad. Y sí, a veces las niñas, es difícil, pero las niñas y los niños que viven esto, ojalá pudieran comprender que a veces ya no estar con esa familia es la mejor solución, porque es la única forma que encontramos de que ya no estén con el agresor. Entonces, si alguien sabe de un caso así, lo ideal sería poder acudir al DIF o a la CIPINA para que alguien desde el Estado pueda hacer algo por estos niños y niñas. Sí, porque en este caso lo peor es que aparte de que le pasó eso pues con su padrastro, después por salirse y meterse a trabajar en una casa, le volvió a pasar. Sí, es con el hijo de la patrona. Con el hijo de la patrona. Es que en efecto es como esta historia de los miserables de Víctor Hugo. Parece diciendo más puras tragedias le pasan a la protagonista. No es eso, sino que está en la sociedad ha vuelto vulnerable a esa muchacha y entonces vive violencia en un lado y vive violencia en el otro, pero además no tiene cómo salir de ahí, necesita apoyos adicionales. ¿Cómo va a decir que no si no pudo decir que no cuando era más pequeña? No va a decir que no en su nuevo espacio laboral. Necesitaría un montón de herramientas adicionales para poder defenderse de eso. Y además, es esta parte de la cultura donde tendríamos que hacer más hincapié. O sea, el padrastro no tenía que haber abusado de la menor. El hijo de la casa donde trabajaba ella no tenía que haber abusado de ella. Como sociedad deberíamos ver a la violencia sexual
tan antinatural como el canibalismo. Sí. Entonces, deberíamos ir más a promover que eso no está bien, que son formas no correctas de relacionarnos, que las mujeres no estamos para el placer de los hombres. Son cosas que deberíamos ir promoviendo cada vez más. Sí, no porque estamos vestidas de una forma o de otra, o porque andamos hasta en pants. Decir, ay, no, es que como se hizo cola de caballo, pues quiere decir que se me estaba insinuando. Porque de verdad pueden buscar los pretextos más estúpidos para Ujú. decir que por eso lo estaban provocando, o que por eso quería. Bueno, por eso el mundo talibán obliga a las mujeres a usar burka Borca. y ver, y en el Corán, bueno, las mujeres musulmanas usan velo para que su cabello tan hermoso no excite a los hombres. Ujú. O usar peluca. O usar peluca. Pero vamos, esas formas de a fuerzas te tienes que vestir de estas maneras, o tu cuerpo es este estándar, también es una forma de violencia y opresión para las mujeres. Y todas Sí. muchas veces están en función de atraer y satisfacer la mirada masculina. Entonces, cuando tú dices, pues sí, sí, un día se ocurre que lo erótico es cola de caballo, todas con el pelo suelto y pelonas, ¿no? Sí, no, y yo no dudo hasta que con burcas digan, no, pues es mujer, ahora le voy. Uh-huh. Y me provocó porque el aire le hizo así tantito el velo, no se le vio nada, pero como el velo hizo así, el velo le coqueteó y ya por eso también las violan. Sí, sé que lo dices con sarcasmo, pero de seguro hay argumentos así. No, o sea, o sea, es todo sarcasmo, pero buscan los pretextos más estúpidos que, o sea, puede sonar lo más absurdo, pero de verdad no dudo que exista casos así. Uh-huh. Sí, sí, en efecto. Ay, no, qué feo. De verdad que es un tema que me ha... El pasado y creo que hasta la vez pasada tuvo hasta pesadillas, pero sí es, o sea, por muy crudo y duro que suene, son temas que se tienen que visualizar todo lo que podamos, porque, o sea, como te menciono en este caso, hasta no es hasta posible que hasta la mamá prefiera al marido, aunque no la golpeen, aunque no esté en peligro su vida, ni sus hijos, ni nada, pero que prefiera estar con el hombre que proteger a sus hijos. Sí, esas historias son muy dolorosas porque uno también cree que las maternidades siempre, las mujeres siempre son maternales y siempre procurarán a sus hijos. Uh-huh. Eso también es una falacia. Eh, pero creo que es muy valioso lo que estás haciendo con este programa, aunque en este y en el anterior no te reíste. Sí, es que no. Así Pero como que no. Pero lo valioso de estos programas, aunque sean tan complicados oírlos, es que es que abre las oportunidades al diálogo de tus oyentes y seguidores y seguidoras, de decir, mira, fíjate que eso también está ahí, y empezar a discutirlo y a ponerlo más en el terreno de lo cotidiano y a preguntarse cosas como, entonces, ¿yo estoy viviendo estas violencias? Sí. Ahorita tú pusiste dos veces el ejemplo de hombres de la tercera edad, que son los Uh-huh. violentadores, ¿no? Entonces, quizá para quienes viajan en el metro se han dado cuenta que a veces no dejan pasar a los viejitos, a los señores mayores, a los vagones exclusivos de mujeres. La razón es porque empezaron a ver que las denuncias de esos vagones de violencia sexual eran de hombres de la tercera edad. Porque las denuncias, el metro lleva un registro de sus denuncias y empezó a ver eso. Entonces la medida fue, pues no se pueden subir aquí. Sí, es Porque a que veces exoneramos la edad de, ay, son unos viejitos, ¿cómo crees? Pero no,
Alguien que Justo es eso. agresor sexual, no importa qué edad tenga, está siendo agresor sexual. Sí, y creo que también abusan de su edad para Ujú, decir, ay, no, pues como me ven viejito, pues así como que voy a causar ternura, pues voy a aprovechar así como que, ay, como que la abrazo, como que se me va la mano, como que ya le ujú, agarré una boobie, como que ya le pasé la mano por ahí. Y es así como que, pues, o sea, nosotros no somos tontas y obviamente nos sacamos de onda. Y llega el punto que, como dices, así como tú no supiste cómo reaccionar cuando te estaban agarrando el pelo, pues a veces no sabes cómo reaccionar, pues dices, pues, ¿qué voy a decir? Es un viejito, así como que igual y ya ni se le paraguas, o sea, son horribles, pero pues no quita que a ti te están violentando. exacto. Pero bueno, lo valioso de un programa como este es que estamos hablando de esto abiertamente y que otras personas pueden discutir, dialogar, cuestionar y hasta ir a buscar información sobre el tema. Ujú. Entonces, es parte de esto, Y darte difundir cuenta que no fue su culpa, que fue su cuerpo, o que sí, a lo mejor lo que pensaban que no era tan violencia, o les hicieron creer que no era violencia, realmente sí lo es. Entonces, pues ojalá, o sea, justo eso, a quien le sirva, a quien lo pueda difundir, a quien conozca a alguien o que conoce a alguien y llegue Ujú, a los oídos correctos, creo que con eso ayudas a un montón de personas. ujú, en efecto, Y de, y de verdad, por eso es tan valiosa cada intervención que tienes aquí con nosotros y todas las enseñanzas y todos los tips y toda la información que nos das. Así que muchas gracias, Ale, por estar otra vez con nosotros y informarnos y decirnos que no estamos solas y que hay ayuda y que podemos denunciar, informarnos y que hay lugares donde sí nos van a creer. sí. Muchas gracias a ti por la invitación y a tus radioescuchas. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a la fanaticada, gracias a Balam por la transmisión. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.